Hola a todos, soy Dani y les doy la bienvenida a Lexicados, un espacio para aprender español de forma natural, relajada y sencilla. Hola, yo soy Diego y nos alegra que nos acompañen una vez más. Hoy vamos a desarrollar nuestro programa enfocados especialmente en dos preguntas muy comunes que realizamos al conocer a alguien. Pero antes de hacer estas dos preguntas, los invito a que estén lo más cómodo posible y vayan por su bebida favorita para escuchar este nuevo episodio. ¿Empezamos? Ahora vamos a retroceder en el tiempo, cuando aún no existían los celulares, los carros a combustión ni las cafeterías modernas. Viajaremos hasta el instante en donde las personas vivían en pequeñas aldeas y todos se conocían, o al menos eso intentaban. El problema era que casi todos tenían los mismos nombres. En una aldea habían 7 Pedros, 5 Marías, 4 Juanes y 3 Antonios. Cuando alguien gritaba ¡Pedro! aparecían 7 hombres al mismo tiempo. Uno llegaba con una vaca, otro con un martillo, otro lleno de harina y uno incluso parecía dormido porque pensaba que lo llamaban para almorzar. La situación se volvió un desastre. El panadero entregaba el pan al Pedro equivocado. El cartero dejaba las cartas donde no era. Y una vez, un señor terminó casado por accidente porque confundieron a Juan con Juan. El rey de aquella aldea, quien quería recaudar impuestos y cansado del caos, reunió a sus consejeros. Necesitamos organizar esto. Dijo golpeando la mesa. No puedo cobrar impuestos si todos se llaman igual. Un viejo escribano levantó la mano. Majestad, ¿y si agregamos algo más al nombre? El rey lo miró confundido. ¿Cómo qué? Pues algo que diga quién es cada persona. Y así comenzó la gran aventura de los apellidos. El primero en recibir uno fue un hombre enorme que trabajaba haciendo espadas y herraduras. Se llamaba Martín y tenía brazos tan grandes que podía levantar un cerdo con una sola mano. Cuando alguien preguntaba por él, la gente decía ¿Martín? Ah, Martín el herrero. y con el tiempo dejaron de decir él y simplemente quedó Martín Herrero. A Martín le gustó tanto que empezó a firmar todo, incluso marcaba sus cucharas con las letras M y H, para que nadie más se la robara en las fiestas del pueblo. Después apareció Clara, la mujer que hacía el mejor pan de la región. Siempre estaba cubierta de harina y olía a mantequilla caliente, Ahí viene Clara la panadera. decían los vecinos. Pero como panadera sonaba demasiado largo para algunos, muchos empezaron a llamarla simplemente Clara Pan. Y aunque ese apellido casi desaparece porque daba mucha hambre escucharlo, algunos descendientes aún conservan versiones parecidas. Mientras tanto, un joven llamado Diego vivía junto a un río enorme. Todo el tiempo estaba pescando o cayéndose al agua accidentalmente. Miren, ahí va Diego del Río otra vez. Gritaban los niños mientras él salía empapado. Y así nació el apellido del río. No todos los apellidos eran elegantes. Había un hombre bajito llamado Rodrigo, tan bajito que la gente comenzó a llamarlo Rodrigo Corto, cosa que a él no le gustaba. ¿Por qué no Rodrigo Valiente o Rodrigo Magnífico? Se quejaba. Pero los pueblos antiguos eran muy sinceros, demasiado sinceros. También existía Teresa Rubio, que tenía el cabello color cobre brillante, Pedro Moreno, que pasaba tantas horas al sol que parecía una tostada, y Juan Calvo, cuyo apellido apareció mucho antes de que él aceptara que estaba perdiendo el cabello. Con el tiempo, los apellidos empezaron a pasar de padres a hijos. Los niños heredaban no solo la casa o las vacas, también el apellido. Pero en algunos lugares ocurrió algo diferente. En España comenzaron a usar apellidos que significaban hijo de. Si un hombre se llamaba Gonzalo, sus hijos podían llamarse González, que significaba hijo de Gonzalo. Los hijos de Rodrigo se convertían en Rodríguez, los de Martín en Martínez. Y así nacieron cientos de apellidos que se mantienen vigentes hasta el día de hoy. Aunque no todos estaban felices, cuenta una vieja historia que un hombre llamado Sancho protestó porque no quería que sus hijos fueran llamados Sánchez. Suena raro. Pero ya era demasiado tarde. Mientras tanto, en otras regiones de Europa la gente usaba profesiones como apellido. El herrero era Smith en Inglaterra, el molinero podía ser Miller
y los carpinteros recibían nombres relacionados con la madera y las herramientas. Era como si cada apellido escondiera el trabajo de una familia. Los años pasaron, los pueblos crecieron, llegaron barcos, guerras, aventuras y viajes enormes. Lexicados, el podcast para aprender español. Si quieres saber cómo termina esta historia, continúa con nosotros. ¿Sabías que existe la teoría de que muchos apellidos nobles en realidad fueron inventados siglos después para aparentar linaje importante? Dani, ya escuchamos parte de la historia de cómo empezaban a conocerse y a presentarse las personas antiguamente. Así que, para seguir con el tema, vamos a conversar un poco. Pregunta, ¿cómo te presentas? Bueno, Diego, depende del lugar y la situación. Puede ser informal y en ocasiones es más formal. A veces es porque en la parte formal dan unos parámetros o a veces es algo libre. Entonces yo digo mi nombre y si es algo más formal y yo estoy de pronto presentándome ante compañeros y un docente, digo mi nombre, digo la edad, digo por qué estoy estudiando o mi interés por estudiar el curso en el que estoy. Pues de manera general sería esto como la manera de presentarme. Diego, yo me presento de esa manera, pero yo creo que a ti, al igual que a muchos de nosotros, te han hecho 2 preguntas con las que nos basaremos especialmente para desarrollar este episodio. Y las preguntas son, ¿de dónde eres y a qué te dedicas? Cuéntanos cómo respondes a ellas. Sí, Dani, igual que tú nos contabas, cómo respondes a estas preguntas, siempre va a depender del contexto y el lugar. Entonces, digamos, de la forma más formal sería en una empresa, en los cursos, en una situación más académica y obviamente una parte más informal sería con la familia, con personas que estoy conociendo y generalmente es eso, ¿no? Digo mi nombre, mi nacionalidad, mi profesión, mi edad y claro, después a ello las preguntas que surgen a partir de mis respuestas. Dani, son preguntas muy básicas, pero muy importantes. Sí, realmente son muy comunes aquí en Colombia cuando empezamos a conocer a alguien. Bueno, en este momento invitamos a nuestros oyentes para que desde la plataforma en la que nos escuchan nos comenten si las preguntas de dónde eres, a qué te dedicas, son comunes en el lugar en donde se encuentran o si usan otras preguntas para conocer a alguien, que reemplacen pues a estas 2. Dani, ¿qué te parece si empezamos contigo? ¿De dónde eres? Bueno, yo soy de Colombia, fui criada en diferentes lugares, entre algunos pueblos y algunas ciudades. Vivo actualmente en Pereira y vivo en este lugar desde que tengo 12 años. Esta ciudad yo la percibo como una ciudad relativamente pequeña porque todo queda cerca y aún más con el transporte público masivo que transita por una gran parte de la ciudad y que conecta con diferentes municipios cercanos. Tengo la idea de que antes esta era una ciudad un poco más tranquila y que ahora hay como un mayor tránsito vehicular, ¿sí? Hay muchas personas que ya están viviendo en esta zona. Igualmente también considero que, como lo dije, es una ciudad pequeña donde muchas personas se conocen entre sí. Y cuando uno va caminando por la calle y se encuentra con un amigo, pues se detiene a saludarlo, se intercambian algunas palabras y generalmente se finaliza como esa pequeña conversación con en estos días nos tomamos algo o en estos días seguimos hablando. ¿Y tú, Diego, de dónde eres? Dani, yo también soy de Colombia, yo nací en Pereira y me crié en un pueblo cerca a mi ciudad. Siempre he estado rodeado de montañas, de ríos, de muchos cafetales, de habitantes muy amables, como decimos acá, muy saludables, de personas que siempre están muy atentas y pendientes si necesitas algo, ¿sí? Muy buenos vecinos. Rodeado siempre de la cultura cafetera, Dani, Sí, como total. hablábamos en nuestro episodio anterior, mucha siembra del café, mucha importancia económica alrededor del café y bueno, aparte de todo, pues una ciudad llena de muchísimas historias, mitos y leyendas. Sí, es verdad. Bueno, ahora vamos a continuar con, bueno, tanto tú como yo mencionamos que algo muy importante es cuando respondemos soy de. Sí, Entonces, por ejemplo, soy de Colombia, soy de México, soy de Perú, soy de España. pero pues también puedes decir como vivo en, por ejemplo, vivo en Colombia, vivo en una ciudad grande, vivo en un lugar tranquilo.
Y si quieres decir más, puedes combinar ideas como nací en Colombia, pero vivo en otro país, o soy de una ciudad pequeña, pero ahora vivo en una ciudad grande. Muy bien, ahora les toca a ustedes. Escuchen muy bien la pregunta. ¿De dónde eres? Responde en voz alta. Soy de Colombia. Muy bien, ahora otra. ¿Dónde vives? Responde, vivo en mi caso es vivo en Pereira. Muy bien. A veces cuando conocemos a alguien también preguntamos más detalles. Sí, es verdad. Por ejemplo, ¿cómo es tu ciudad? Puedes decir, es tranquila, es moderna, es grande, tiene mucho tráfico, tiene muchos restaurantes, muchas cafeterías, muchos edificios, mucha naturaleza, pocos centros comerciales, calles angostas o avenidas extensas. O algo más personal, como por ejemplo, me gusta mi ciudad porque es segura, porque es bonita, porque está cerca de la naturaleza, porque tiene un clima variado, o no me gusta porque es muy ruidosa, porque hay muchas motos, porque hay mucho tráfico vehicular. Perfecto, Dani. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿A qué te dedicas? Bueno, esta pregunta significa ¿qué haces o cuál es tu trabajo o actividad? Diego, pero antes de responder a estas preguntas, continuaremos con la historia del inicio del programa, donde conoceremos la historia de la relación de los apellidos con lugares y profesiones. Retomemos. Lexicados, el podcast para aprender español. ¿Sabías que cuando se responde la pregunta ¿quién eres?, habla de tus gustos y personalidad, y la pregunta ¿a qué te dedicas?, hace referencia al impacto de tu rol? Muchos españoles cruzaron el océano hacia América llevando nombres y apellidos. Cuando llegaron a lugares como Colombia, México y Argentina, estos apellidos comenzaron a mezclarse con las culturas indígenas y africanas. Y así aparecieron nuevas historias familiares. Algunos apellidos venían de montañas, otros de animales, árboles, profesiones o incluso accidentes curiosos. Dicen que una familia recibió un apellido relacionado con gallinas porque un antepasado dejó escapar todas las aves del pueblo durante una fiesta. Y aunque nadie quería recordarlo, el apellido sobrevivió. Hoy, cuando alguien dice su nombre completo, quizá no lo nota, pero está contando una historia antigua. Tal vez su apellido nació por un herrero musculoso, por un campesino distraído, por un río gigante o por un abuelo extremadamente calvo. Los nombres dejaron de ser solo palabras, se volvieron pequeños tesoros del pasado. Y quién sabe, tal vez dentro de 1000 años alguien escuche tu apellido y diga, qué curioso, ¿de dónde habrá salido esa historia? ¿Sabías que los apellidos se clasifican en 5 grandes tipos como patronímicos, toponímicos, de oficios, descriptivos y gentilicios? Bueno, ahora vamos a recordar las dos preguntas que hicimos hace un momento, que era ¿qué haces? ¿Cuál es tu trabajo o actividad? Por ejemplo, a estas preguntas puedes responder de las siguientes maneras. Soy estudiante, soy profesor, trabajo en una empresa, trabajo desde casa. O también puedes ser más específico. Trabajo como diseñador, trabajo en marketing, trabajo en un hospital, trabajo con niños o incluso tengo mi propio negocio. Yo, por ejemplo, puedo decir, soy profesora y me encanta aprender. Y yo puedo decir, trabajo creando contenido y me gusta mucho lo que hago. Eso es importante. Puedes agregar información personal como me gusta, no me gusta, me encanta, prefiero, me interesa. Bueno, Dani, ahora vamos a hacer una conversación corta como en la vida real. ¿Listo? ¿Vale? Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Diego. ¿Y tú? Me llamo Daniela, mucho gusto. Mucho gusto. ¿De dónde eres? Soy de Colombia, ¿y tú? También soy de Colombia. ¡Qué coincidencia! ¿Y a qué te dedicas? Trabajo como creador de contenido. ¿Y tú? Yo soy profesora. Qué interesante. Ya escucharon un ejemplo de una conversación, ahora es el turno de ustedes. Pueden decir algo como, hola, me llamo, en mi caso Daniela, soy de Colombia, vivo en Pereira y me dedico a la docencia. No necesitan hablar perfecto, lo más importante es practicar y que así puedan mejorar su español. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño reto. Dani, pero antes del reto te propongo algo.
Dinos quién eres y qué te gusta hacer. Ok, listo. Mi nombre es Daniela, algunas personas me llaman Dani, de cariño algunos incluso Danielita. Estudié licenciatura, he sido docente de primaria y preescolar, me encanta viajar, me gusta mucho comer y cada vez que viajo estoy en un lugar diferente e intento probar las comidas del lugar. Bien. Me gusta mucho salir a caminar, ¿sí? Lastimosamente hace mucho no voy como a caminar a la naturaleza, pero me gusta mucho. Me gusta mucho la historia, me gusta conocer nuevos lugares, me encanta bailar, aunque no sea muy buena, pero me encanta. Y me gusta mucho conversar con diferentes personas. Y así como dato curioso, me encanta mucho leer infografías. De hecho, en mi celular he guardado muchas infografías que algún día pienso publicar. Algún día. No soy Muy mucho de bien. publicar, la verdad. No. Diego, ¿y tú qué me puedes contar? ¿Quién eres y qué te gusta hacer? Mi nombre es Diego, sí. Las personas me llaman Dieguito. Ujú. Y algo más profundo, en la familia, cuando era pequeño me decían Diego María. ¿Por qué Diego María? No sé, pero siempre era Diego María. Porque, bueno, no sé, algunas veces a los Diegos nos llaman María. Sí. Sí, No sabía pero eso. bueno, mis estudios, me encanta estudiar, leo mucho, me encanta también viajar, siempre estoy intentando conocer por lo menos un pueblo próximo a la ciudad en la que estoy, sí, que todos los finales de semana intento hacer eso, o en su defecto, pues caminar por la naturaleza cerca de donde vivo. He pasado por cientos de trabajos, sí, sí. entonces puedo decirte que he pasado por cocina, por bar, por limpieza, he pasado por montador, he pasado por escritor, Vendedor. por vendedor. Ella lo dice así porque sabe que no soy muy bueno vendiendo. Bueno, profesor y ahora creador de contenido. Aparte de eso, pues aprovecho para escribir, ¿no? Me Sí. encanta escribir, ya sea pues para el trabajo o ya sea para aprovechar, ¿no? Los momentos de inspiración, como dicen por ahí, cuando la musa llega, sí. entonces hay que Aprovechar. aprovecharla, claro. Bueno, aprovecho para practicar deportes también. Me gusta el fútbol, el deporte colombiano, que es el ciclismo. Sí, es, digamos, el deporte obligado los fines de semana. Y bueno, pues en las horas de inspiración y de trabajo, pues estoy escuchando música clásica, jazz, blues, música instrumental, entonces eso pues les podría contar. Muy bien, Dani, pues después de escuchar todo esto, les toca a ustedes, respondan estas preguntas en voz alta. Sí, esto es para nuestros oyentes y para que puedan practicar. Entonces, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? Intenta hablar durante 15 segundos sin parar. Un consejo, escucha, repite y así practica todos los días. Y no tengas miedo de cometer errores, es parte del proceso realmente. Cada vez que hablas, mejoras. Y cada conversación es una oportunidad. Así que manos a la obra. A partir de ahora tienes 15 segundos para practicar. ¿Sabías que la palabra eres viene del protoindoeuropeo que significa respirar, existir, y del latín que significa ser y existir? Gracias por escuchar Lexicados. Esperamos que este episodio te ayude a mejorar tu español. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao. Lexicados, el podcast para aprender español.